Hey, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes y bienvenidos sean a la primera edición de Recreando Sueños, en donde ustedes nos mandan unos sueños que hayan tenido, que le tengan recurrentemente y a los cuales no tengan el tiempo para encontrarles un significado. Nos los van a contar y nos los van a dejar en este correo electrónico de aquí abajo con la mayor descripción posible para que nosotros los podamos recrear visualmente y también les podamos dar un poco de información acerca de qué es lo que encuentra la inteligencia artificial, acerca de su razón, acerca del por qué es que lo sueñan y en qué libros o en qué tipo de información se basa para darnos esa respuesta. Yo estoy emocionado, estoy un poco nervioso, pero porque es el primer video. Sé que después me pondré un poco más cómodo, así que vamos directo al primer sueño de hoy. Sueño número 1. Una culpa inmensa me invadía, una sensación pegajosa y fría que se aferraba a cada fibra de mi ser por un atroz suceso que no podía nombrar, pero que pesaba como una losa sobre mi pecho. Finalmente, la confesión brotó de mis labios hacia mi amiga, un susurro tembloroso que apenas lograba articular en la penumbra. Abrumada por el peso de mi conciencia, mis pasos me llevaron hacia una iglesia antigua, con unas grandes puertas de madera oscura y sus vidrieras que apenas dejaban pasar una luz tenue. Buscaba desesperadamente algún tipo de perdón, de alivio, justo al cruzar el umbral, con el eco de mis pasos resonando en el vacío espacio. Una pistola de un metal frío y oscuro cayó del techo con un golpe sordo a mis pies, rebotando ligeramente en el suelo de piedra. La recogí, mi mano temblaba incontrolablemente y miré hacia arriba, pero no había nadie, solo la alta bóveda. Entonces, una voz profunda y resonante que no venía de ningún lugar físico, pero llenaba todo el espacio, se manifestó envolviéndome. Soy Dios, yo te la envié. Creo que sabes lo que tienes que hacer. Tu abuelita y tu tía no te van a perdonar que dejaste caer al bebé. La única solución es que la mates con esa pistola. Mi corazón se encogió latiendo con fuerza contra mis costillas. ¡No!, grité. Mi voz apenas un hilo que se perdía en la inmensidad de la iglesia. No puedo hacer esto, es horrible, me niego. Pero la voz insistió, con una autoridad inquietable que me helaba la sangre. Soy Dios y tienes que hacerme caso. Te envié la pistola por algo y tienes que darle uso o vas a estar condenada para siempre. Tú decides. La desesperación me invadió por completo. Corrí, mis piernas se movían con una urgencia frenética a mi habitación. Era un espacio pequeño con unas paredes desnudas y una cama deshecha. Me desplomé en el suelo. Las lágrimas brotaban sin control mientras repetía una y otra vez con la voz quebrada. No puedo hacerlo, no puedo hacerlo, no puedo matarlas. ¡No quiero! Un pensamiento fugaz, retorcido y desesperado cruzó mi mente. Dijo, tengo que darle un uso. Me voy a suicidar y ya se soluciona todo. Levanté la pistola y el cañón frío y pesado contra mi sien. De pronto, la voz implacable volvió a tronar, deteniéndome en seco. No, no te las di para que te mataras, te las di para que las mataras a ellas y te lo dije. El suicidio es pecado y si lo haces, te voy a mandar al infierno. El terror me paralizó y no podía moverme. Lo siento, es un chiste de nerd. Lloraba y gritaba, temblaba incontrolablemente. El sudor frío empapaba mi piel, escurriendo por mi frente. Me levanté con dificultad, mis piernas apenas se sostenían y salí del cuarto. Me dirigí arrastrando los pies hacia la sala, donde estaban mi abuela y mi tía, sentadas en un sofá antiguo, conversando tranquilamente. Con la mano temblorosa, levanté la pistola y las apuñalé. El metal helado se deslizó entre mis labios dentro de mi boca, con un sabor metálico y amargo, y entonces jalé el gatillo. Justo en ese instante desperté del eco del disparo aún resonando en mi cabeza y temblor recorriendo mi cuerpo. Está fuerte, ¿no? Ok amigos, aquí ya lo coloqué la información, le pedí a la IA que buscara el sueño y que citara fuentes para darme la información, es decir, en qué libro se basó, para que también ustedes, si tienen la curiosidad de leer ese libro, aquí lo podemos ver. La IA todavía no está disponible al momento de que estoy grabando, pero probablemente cuando se suba este video y lo estén viendo ya va a estar disponible en mi perfil aquí
aquí les dejo mi perfil y en la parte del perfil van a poder encontrar el chat con la IA para que puedan platicar con ella. Y si por ejemplo se quieren ahorrar el que lo divulguen en este video, que igual es de manera anónima, pues ustedes puedan acudir directamente a esa IA en mi perfil y la puedan recomendar y así también mi perfil pueda crecer. ¡Ajá! Así que váyanme a seguir a Instagram para que puedan tener acceso a esta IA. Ok, lo que nos dice es que según la simbología tenemos culpa y confesión, que se puede sentir que está relacionada con un evento o decisión pasada que te sigue pesando en la conciencia. Se basa en la interpretación de los sueños de Sigmund Freud. Después tenemos que la iglesia y el pedir perdón en la iglesia simboliza un lugar de refugio y búsqueda de perdón. Tu deseo de encontrar alivio y perdón puede estar relacionado con la necesidad de reconciliarte contigo misma y con otros. Después la pistola y la voz divina está relacionado con sentimientos de ira, resentimiento, frustraciones. Fuente, los sueños y el inconsciente también de Sigmund Freud. Y el bebé significa la inocencia, la pureza o una parte de ti misma que sientes que has dejado caer o descuidado. Esto podría estar relacionado con sentimientos de culpa o arrepentimiento por no haber protegido o cuidado algo o importante para ti, inclusive como lo menciona hasta uno mismo puede ser. Esa la fuente es el diccionario de los sueños de Tony Crisp. Y bueno, vamos con el que sigue. Ahora, si ustedes quieren una interpretación todavía mucho más compleja, recordemos que la IA de Meta nada más es lo más breve y sintética posible, pero si ustedes quieren hacer una investigación realmente grande y exhaustiva, eso va a requerir tiempo. También podemos hacerlo en este canal, pero necesito que este canal crezca para poder hacerlo. Entonces les voy a dejar aquí también rápidamente un poco cómo se ve en Gemini, que puede crear unas investigaciones mucho más complejas, a su vez que igual que Deep Search también puede hacer, DeepSeek, igual que DeepSeek también puede hacer investigaciones más complejas. Entonces si ustedes quieren pasar su sueño a una investigación realmente compleja, pueden utilizar estas dos inteligencias artificiales que yo les recomiendo. Si quieren algo sintético, entonces directo a mi Instagram. Así es como se ve toda la investigación completa. Por ejemplo, vamos a compararlo, la investigación de Meta con la investigación de Gemini. Dice: este sueño es una representación dramática de un conflicto psicológico interno de gran magnitud. La narrativa onírica se centra en la culpa abrumadora y no resuelta, arraigada en un evento pasado que el soñador percibe como un fracaso significativo o una pérdida profunda. La mente subconsciente, en su intento de procesar y resolver este dolor, presenta una serie de símbolos y eventos que reflejan la intensidad de la angustia interna. La búsqueda de perdón en la iglesia y la confesión a una amiga demuestran un profundo anhelo de alivio y absolución. Sin embargo, la aparición de la pistola y la voz divina que ordena la violencia contra las figuras familiares revelan la naturaleza titánica del crítico interno del soñador. Esta voz no es una guía externa, sino una externalización de las propias creencias del soñador sobre el castigo y la falta de perdón, especialmente en relación con las expectativas familiares o sociales. La violencia en el sueño, por lo tanto, no debe interpretarse como un deseo literal de daño, sino como una metáfora para la necesidad urgente de transformación radical. Matar las viejas formas de autojuicio, las creencias limitantes y las influencias internalizadas que perpetúan el ciclo de culpa y vergüenza. El sueño es un llamado a la acción para desmantelar estas estructuras internas que impiden el autoperdón y la paz. Acá vemos recomendaciones: reconocer y validar la culpa, explorar el atroz suceso, confrontar el crítico interno, practicar el autoperdón, buscar el apoyo profesional, reevaluar relaciones y expectativas. Y aquí toda la fuente que se buscó para dar. Acá, como ven, vemos una versión mucho más sintética. Acá tenemos que ha buscado en Reddit, Dreamly App, varios sitios. Lo supe.
Una certeza fría y extraña me invadió. Estoy soñando. Era una sensación desorientadora, como si una parte de mí se hubiera encendido dentro de la niebla espesa del sueño. Una conciencia que no debería de estar allí. Luché con todas mis fuerzas por despertar, por romper esa barrera invisible que me mantenía atrapada. Mis músculos se tensaban, mi mente se esforzaba como si intentara empujar una pared invisible. Finalmente, con un esfuerzo titánico lo logré, o eso creí. Abrí los ojos y me encontré en mi propia habitación, la luz tenue de la mañana filtrándose por la ventana, dibujando sombras familiares en las paredes, pero algo no estaba bien. Miré hacia mi cama y allí estaba yo, mi cuerpo durmiendo plácidamente, con la manta subida hasta el cuello, ajeno a mi conciencia flotante. Un escalofrío me recorrió, helándome hasta los huesos. Estoy muerta, pensé. Una idea aterradora que se instaló en mi mente con una claridad profunda. Hice mi último intento, el más difícil de todos, por despertar de verdad. Era como nadar contra una corriente invisible y poderosa. Cada músculo de mi ser se tensaba en el esfuerzo, mi cabeza dolía por la presión y entonces, con un jadeo que se sintió real, mis ojos se abrieron de nuevo. Esta vez la sensación era diferente. Más sólida, el aire en mis pulmones se sentía más denso, pero la confusión persistió. Una niebla mental que no se disipaba me tomó una cantidad considerable de tiempo, minutos que se sintieron como horas. Mientras miraba a mi alrededor, tocaba mi piel, observaba los objetos en mi habitación para determinar si realmente había despertado, si seguía atrapada en otra capa de sueño o si de alguna manera había muerto y yo seguía sin darme cuenta de mi propia ausencia de los vivos. La sensación de lucidez en el sueño, la sensación de saber que estaba soñando se conoce como sueño lúcido. Esto puede indicar que tu subconsciente está intentando procesar y resolver conflictos o problemas de tu vida real. Fuente del sueño lúcido de Steve LaBerge. Múltiples capas de sueño. La experiencia de despertar y encontrarte en diferentes capas de sueño puede simbolizar la confusión o la desorientación que sientes en tu vida. Esto podría estar relacionado con cambios recientes o decisiones difíciles que has tomado. La interpretación de los sueños de Sigmund Freud, miedo a la muerte. La idea de que podrías estar muerta puede representar un miedo profundo a perder el control o a enfrentar cambios significativos en tu vida. Esto podría estar relacionado con ansiedad o estrés en tu vida. Fuente del simbolismo de los sueños de Carl Jung. Espero pronunciarlo correctamente. Búsqueda de la realidad. Tu lucha por despertar y determinar si realmente lo has hecho puede simbolizar tu búsqueda de la verdad y la realidad en tu vida. El sueño 3 nos la manda un músico anónimo. Estaba estudiando para convertirme en músico profesional, tocando el corno francés, y mi mayor obstáculo era el miedo escénico. La idea de tocar delante de un público me paralizaba antes de irme a dormir. Me sumergió intencionalmente en un estado de autohipnosis, una especie de sueño diurno. Me recosté en mi cama en la oscuridad de mi habitación y relajé cada músculo de mi cuerpo, desde la punta de los dedos de los pies hasta la coronilla de mi cabeza. Cada pensamiento de mi fuente se fue disipando, dejando el espacio de calma. Entonces me centré en un único deseo, visualizándolo con una claridad asombrosa: tener un sueño en el que tocara para una gran audiencia, completamente solo en el escenario, sin un rastro de nerviosismo. Y funcionó. En mi sueño encontré en un escenario inmenso, bañado por las luces brillantes que me cegaban ligeramente. Un mar de rostros difusos se extendía ante mí. Una multitud silenciosa y expectante sostuvo mi corno francés, el metal frío y familiar en mis manos. Sintiendo su peso y su forma, comencé a tocar. Las notas fluyeron de mí con una perfección asombrosa, cada una resonando con claridad y fuerza en el vasto auditorio. No había ni una sola pizca de ansiedad, solo una confianza creciente que se expandía con cada melodía que interpretaba. Incluso toqué una pieza que había oído solo una vez en mi vida, una melodía compleja que nunca había intentado interpretar en la vigilia. La ejecuté sin un solo error. Al terminar, un silencio momentáneo llenó el espacio, seguido por una ovación atronadora que estalló, un rugido de aplausos que me envolvió por completo. Esa ovación, tan real y poderosa, solidificó aún más mi confianza, dejándome con una sensación de triunfo absoluto que perduró incluso después de despertar.
Órale, pues qué chido que te haya ayudado a que se te quitara ese miedo tan fuerte. Simbolismo del corno francés. El corno francés puede representar la expresión creativa y la pasión en tu vida. También puede simbolizar la necesidad de armonía y equilibrio en tus relaciones o situaciones. La ovación atronadora puede representar el reconocimiento y la validación que buscas en tu vida, ya sea en tu carrera musical o en otras. También puede simbolizar la confianza y la autoestima que has desarrollado al superar tus miedos y limitaciones. La pieza musical que nunca habías intentado interpretar en la vigilia puede representar un desafío o una oportunidad nueva en tu vida. El hecho de que la tocaras con perfección en el sueño puede simbolizar tu capacidad para adaptarte y superar obstáculos, conexión con tu subconsciente. Este sueño puede ser un reflejo de tu deseo de superar el miedo escénico y alcanzar el éxito en tu carrera musical. También puede indicar que estás listo para enfrentar desafíos y tomar riesgos. Hoy soñé que iba como a un viaje de generación, sin embargo, era como de una secundaria y amigos de secundaria que había conocido ya siendo adulto, como si los hubiera conocido hace muchos años y amigos de secundaria que solo los dejé de ver un año. Era un edificio grande típico de Veracruz, donde estaba en la playa y estábamos tan cerca de la playa como para tomar fotos con una cámara promedio, pero no tanto como para estar en peligro realmente. Era la tarde-noche y las clases eran en la tarde, por lo tanto cuando ya estaba oscureciendo nosotros seguíamos ahí en la escuela, como en una escuela con muchos salones, y en mi salón yo tenía varios compañeros a mi lado, y los profesores intentaban que nosotros nos expresáramos con música e intentáramos compartir con nuestros compañeros chistes, juegos, incluso muchos llevaban disfraces. Yo por alguna razón llevaba una cámara digital que pude tener porque me la compró mi papá. Sin embargo, en ese momento al parecer la traía y tomaba fotos a todos mis compañeros de mi salón. Empezaron a jugar con el profesor que teníamos y yo me aburría de tomar las fotos a los mismos. Así que me salí y me iba a otro salón bajando las escaleras. Y en esas escaleras alguien más me preguntaba si iba a continuar haciendo fotos, si los podía meter en alguna película o sin embargo o si los podía meter en alguna película que hiciera. Sin embargo, para este momento yo no me sentía triste y deprimido respecto a las fotos. Yo estudié fotografía y no fue lo que esperaba. Terminé completamente decepcionado de hacerlo y eso es de las decepciones más grandes y dolorosas de toda mi vida. Sin embargo, en ese momento yo no me sentía así. Agradecido de que pensaron en mí para tomar las fotos, tomé algunas mientras intentaba subir las escaleras por grupos y se las tomaba abrazado a sus mejores amigos y demás. Llegó un momento en el que simplemente terminé y me acerqué hacia poder mirar hacia la playa y con el objetivo yo acercaba para poderles tomar fotos a los que estaban jugando lejos en la playa con sus disfraces, algunos de Buzz Lightyear, otros de Woody, pulpos y cosas de Veracruz y de películas. Entonces le tomaba fotos, inclusive ya no se alcanzaban a ver porque era muy oscuro y el flash no ayudaba, así que me tomaba la tarea de tomarlas con obturación larga para que salieran lo suficientemente iluminadas y me salían fotos hermosas de bioluminiscencia de algunas personas sentadas abrazándose con sus trajes de películas y además la playa se podía alcanzar a ver con una iluminación de obturación. Me sentía muy orgulloso de las fotos que tomaba y podía tener amigos con quien compartir lo que sentía en mi vida. Estaba completa y me sentía muy feliz en ese lugar. Al despertar, sentí una sensación de cansancio muy fuerte y simplemente me di cuenta de que ya no tenía esa edad, pero me gustó mucho volver a tener la idea de poder ir a la escuela en ese sueño. Ah, pobrecito. Te mando un abrazo, amigo. Te mando un abrazo. Ok, vamos con amigos adultos. El escenario puede simbolizar un deseo de regresar a una época más inocente y despreocupada de tu vida, cuando las responsabilidades eran menores. La presencia de amigos adultos en un entorno de secundaria puede representar una necesidad de reconectar con personas que te importan y compartir una experiencia significativa. La cámara digital y la fotografía pueden simbolizar tu creatividad y capacidad para capturar momentos especiales. El hecho de tomar fotos a tus compañeros y amigos puede representar un deseo de presencia
preservar recuerdos y momentos felices. La bioluminiscencia en las fotos puede simbolizar la sensación de magia y maravilla en tu vida. La decepción en el cine, aunque en el sueño no te sentías decepcionado con el cine, este tema puede estar relacionado con una herida emocional no resuelta en tu vida. El hecho de que el sueño no te sintiera triste al respecto puede indicar que estás listo para cerrar este capítulo y seguir adelante. La sensación de felicidad y plenitud en el sueño puede simbolizar un deseo de encontrar satisfacción y propósito en tu vida. El hecho de que te sintieras orgulloso de tus fotos y de compartir con amigos puede representar una necesidad de reconocimiento y validación. La sensación de nostalgia al despertar puede indicar que estás extrañando una época más simple y feliz de tu vida. El deseo de regresar a la escuela en el sueño puede simbolizar una necesidad de aprender y crecer y explorar nuevas experiencias. Preguntas para reflexionar que aquí te incluye para la persona que lo soñó, qué te hace sentir vivo y con propósito en tu vida. Salía de la escuela y me iba a casa, a unos edificios estilo Infonavit de ladrillo. Entraba al edificio y me daba cuenta de que en el departamento estaba un poco sucio. Lo limpiaba y lo dejaba impecable y olvidaba las llaves que pidió mi papá para cuando él saliera de trabajar. Cierra la casa o el departamento y voy por ti. Cuando llegó él y me pregunta por las llaves del auto, le digo que no las traigo, las dejé en la casa. Me dice que vayamos por ellas porque no podremos usar el auto. Mientras caminamos hacia el departamento, le digo que estaría padre que hubiera autos con bicicletas dentro y que los pudieran mover con la bicicleta, el piloto y el copiloto dentro de él y que lo hicieran pedaleando. Quizá no sea lo más rápido, pero sería divertido. Él se ríe y suelta una lágrima. Dice que antes de trabajar ahí lo hizo con su hermano, incluso antes de casarse con su mamá. Él pregunta qué pasó con ese hermano que nunca conoció y él le cuenta la historia. Antes en ese departamento vivían en otros donde les tocaba el último piso. Se bajaban por un elevador tipo industrial porque estaban en construcción y fue él uno de los primeros departamentos que se compraron y terminaron. Un día él fue a trabajar en un circo. Le gustaba porque era muy divertido y era joven. Cuando volvía siempre platicaba sus aventuras con su hermano, que aún no tenía la edad para trabajar, pero ayudaba en casa. Un día le dijo que unos tipos nuevos que habían llegado al edificio lo intentaron hacer su amigo y él los rechazó porque no eran la clase de persona que sabían que a él no le agradaría ser amigos. Vivían en el departamento de hasta abajo, sin puertas y 5 personas en el mismo departamento sin nada de muebles. Era una pandilla prácticamente. Tenían armas y además habían invadido el edificio. Ahora ya había más departamentos sin puertas y yo le pregunté qué le habían dicho para ser amigos y mi hermano me dijo que le mostraron sus armas y sus tatuajes, pero que él los evitó y se vino a encerrar al departamento. Lamentablemente lo siguieron y ya sabían en qué departamento era, pero para ubicarlo sin voltear a mirar debajo dejó un espejo en el suelo en ese departamento donde vivían y cuando miraban desde la ventana, la redacción está rara. Y cuando mirabas desde la ventana o desde la puerta hacia abajo, el reflejo del sol daba hacia ese espejo y te dabas cuenta de dónde era por el brillo. Una marca discreta, dijo él. Ok. Un día yo volvía del circo en ese autobicicleta y lo vi que estaba arriba haciéndome señas. Subí de inmediato y me mostró que le regalaron un arma muy grande y que él no pudo rechazarla pues prácticamente fue obligado. Yo le decía que la tiráramos, pero él decía que debíamos al menos probarla y ver si era real. No quería quedarse sin amigos solo por tenerle miedo a un arma. Sobre la mesa junto al arma había unos dibujos de edificios como donde vivíamos en el aire, sobre las nubes, con un elevador industrial como el que era el del departamento que bajaba hasta la tierra, y el edificio sobre las nubes era rodeado por delfines que se cosieron con tela de mezclilla, delfines que eran voladores y no necesitaban agua. Sin embargo, por alguna razón estaban cosidos con tela y construidos así. Se les notaban que no eran reales, eran creados. Cuando yo miraba los dibujos le preguntaba por qué lo dibujó
y él decía que estaría increíble que eso existiera, como el auto bicicleta. Son esas ideas que nunca podrías realizar, pero que sería genial. Cuando menos me di cuenta, se le disparó el arma y se disparó a sí mismo en el estómago. Entramos en pánico y solo se me ocurrió gritar para pedir ayuda. Subieron los pandilleros y lo vieron. Le solicitamos que llamaran a alguien, a una ambulancia o a la policía, porque le habían dado el arma. Y preguntaba por qué le habían dado el arma. Me decían que él quería saber y desarmar para saberla cómo funcionaban. Olvidaron que tenía una sola bala única en ella. Cuando terminaron de decir esa frase, ya no respondía mi hermano, y te juro que pude escuchar un delfín en el cielo. Mientras miraba la ventana y me despedía de él, pude mirar cómo ahora sí volaba en el aire siendo un hermoso delfín de tela, que volaba entre nubes amarillas, el cielo rosado. Yo me deshice de ese auto y vendí ese departamento. Me casé con tu mamá y te tuve a ti. Nunca más volví a cambiar algo sólido por un trabajo en un circo o algo divertido, y por eso ahora conservo mi trabajo en el banco. Fue curiosa esa noche de sueño porque justo ese día me habían despedido del trabajo más estable que había tenido en mi vida, pero que no supe cuidar o simplemente no era para mí. Era un policía de centro comercial y simplemente al despertar al día siguiente me solté a llorar. No sé qué conexión tenía una cosa con la otra y me gustaría averiguar. Ay, qué bonito sueño. Ay, amigos. Wow. Análisis del sueño. Este sueño parece ser una mezcla de recuerdos, deseos y miedos profundamente arraigados. La historia de tu padre y su hermano. La historia que te cuenta tu padre sobre tu hermano y la pesadilla pueden simbolizar el miedo a la violencia y la pérdida en tu familia, la importancia de tomar decisiones difíciles para proteger a los seres queridos, la conexión entre la diversión y el riesgo en la vida de tu padre. De simbología clave o los símbolos clave, el auto bicicleta representa la creatividad, la diversión y la libertad, el departamento y el elevador industrial simbolizan la estabilidad, la seguridad y la conexión con el pasado. Los delfines voladores representan imaginación, fantasía y la posibilidad de escapar de la realidad. El arma y la muerte del hermano simbolizan el miedo, la pérdida y la consecuencia de tomar riesgos. El sueño parece estar relacionado con tu reciente despido del trabajo como policía de centro comercial. La historia de tu padre puede estar reflejando tus propios miedos y dudas sobre tu carrera y tus decisiones. El sueño puede estar sugiriendo que necesitas encontrar un equilibrio entre la estabilidad y la creatividad en tu vida. Y para las preguntas dice: ¿qué te hace sentir seguro y estable en tu vida? ¿Hay algo que te gustaría cambiar o mejorar en tu carrera o vida personal? ¿Cómo puedes incorporar más creatividad y diversión en tu vida diaria? Bueno, amigos, qué manera de terminar este video. Estaré encantado de que por favor comenten aquí abajo qué les pareció. Escucharé todos sus comentarios, los leeré todos y les agradezco mucho que estén aquí. Nos vemos en el próximo video.